9 horas con 11 minutos, gracias por estar y continuar nuestra compañía y sintonía rápidamente. Usted nos puede seguir a través de nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Facebook, también en la cuenta Twitter o hoy cuenta X, a través de la página de CNT, de igual manera en YouTube. Y recordar que esta entrevista o las entrevistas que se transmiten a través de este medio están siendo retransmitidas por OnePlus TV, www.oneplus TV, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus. Además, para quienes nos van sintonizando por radio, a través del dial 98.9 FM y 99 Qué Buena Radio. Saludamos a esta hora al doctor Esteban Ron, constitucionalista. Gracias por estar con nosotros. Deseándole una buena jornada de manera anticipada, doctor. Y bueno, el presidente de la República la semana pasada ya firma el decreto de estado de excepción. Esperamos que ahora, como decimos de manera coloquial, no le rebote, porque recordemos que siempre la Corte Constitucional alega el tema de que no hay la causa o no está bien planteada esta justificación. No sé si usted haya tenido la oportunidad, doctor, en todo caso, de revisarla en esta tercera redacción, entiendo, de carta de estado de excepción. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Enrique, gracias por la invitación, honrado con la misma. Excelente semana también para ustedes. Sí, definitivamente la última propuesta de decreto de estado de excepción, que obviamente se encuentra vigente hasta que la Corte Constitucional haga la revisión automática. En primer lugar, creo que hay que hacer dos detalles, ¿no? Es un estado de excepción súper extenso en cuanto a la justificación. 49 páginas de justificación para poco artículo respecto de la misma, pues da cuentas de que por lo menos existe un esfuerzo por parte de la Secretaría Jurídica y por quien haya realizado esta redacción del estado de excepción. Ahora bien, este viene a ser digamos que la novena actuación que el presidente de la República tiene sobre la base de lo que es estado de excepción, ¿no? Hablemos el pronunciamiento del estado de excepción, las modificatorias que hubo a los estados de excepción previamente establecidos y además, en este caso, las renovaciones. Entonces, es la novena actuación del Ejecutivo respecto de estados de excepción. Sin embargo, hay que resaltar dos cosas, ¿sí? Yeah. Cuando el conflicto armado interno fue establecido en el segundo estado de excepción, decreto 111, el 9 de enero, la Corte Constitucional estableció dos cosas que tienen que seguirse. La primera es, en este caso, el ponente, que fue el doctor Herrería, dijo que no era necesaria la justificación fáctica, es decir, de los hechos que estábamos viviendo en el país por esa única ocasión, ¿sí? Y que no requería de una justificación de las actuaciones por parte del gobierno para hacer la contención, porque era el primer estado de excepción, y además tampoco requería de la documentación específica que justifique el mismo, previa a la declaratoria de estos grupos armados, de los GDOs, como terroristas. Pero los demás jueces, y por eso es importante siempre leer las sentencias de la Corte Constitucional, en un voto concurrente, es decir, 8 de 9 jueces, le dicen, ok, estamos de acuerdo con el estado de excepción, pero no se olvide, señor presidente, de presentar todos los datos respecto de esta declaratoria del conflicto armado interno, porque es el estado de excepción más complejo y compuesto que existe según la doctrina, y además según la excepcionalidad de derechos. Muy bien, ¿qué es lo que pasa a continuación? Se hace la renovación, se le entrega el estado de excepción. Hay otro estado de excepción que efectivamente es otorgado, o mejor dicho, cuyo dictamen es favorable de la Corte Constitucional, que es el del sector energético, pero después empiezan estos estados de excepción focalizados en provincias y un cantón, que en este caso Ponce Enríquez, sobre la base de la misma situación. ¿Y qué le ha dicho la Corte Constitucional al presidente Noboa? Presidente, ya se le dijo a usted que el primer estado, por tratarse de una situación excepcional, decreto 110 y 111, le dejamos pasar. Pero para lo demás, preséntenos, por favor, las acciones, contenciones y los valores cualitativos y cuantitativos que el gobierno efectivamente maneja para que tenga la favorabilidad del estado de excepción. ¿Y qué es lo que pasó? El presidente no presentó. Y de hecho, la Corte Constitucional establece que para mantener un estado de excepción sobre la base del conflicto armado interno existen dos requisitos tajantes. El primero, la existencia todavía de los GDOs, de estos grupos armados, y le pone 17 causales específicas para que el presidente pueda subsumir cualquiera de las consultas de las 17 causales. Y la otra que dice cuándo es un conflicto armado interno, y le pone 14 causales entre otras, ¿no? Y el presidente igual le están ayudando para que suma las conductas dentro de esas 14 causales, pero
finalmente en estos estados de excepción territoriales no lo hizo. Ahora veo que lo ha hecho, ¿sí? Acoge y empieza a hacer este diálogo con la Corte Constitucional, y yo creo que en los próximos días hay datos suficientes como para una, por lo menos, favorabilidad del estado de excepción en este sentido, pero nuevamente le van a llamar la atención. ¿Y cómo le van a llamar la atención? Que es casi seguro que debe presentar los resultados de la política pública a efectos de hacer la contención en estos ámbitos de inseguridad y posible terrorismo en el Ecuador. Muy claro, doctor Rom. Le paso con mi compañero el abogado Ramiro Cepeda. Esteban, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Ramiro, eso digo. Ahora vienen las preguntas más complicadas. Esteban, te pregunto, ¿escuchaste al presidente en su intervención hace pocos minutos? Te tengo que ser sincero, Ramiro, no, porque estaba atendiendo otro medio de comunicación a la misma hora. Debe haber estado más interesante. No, de candidaturas. Déjame ponerle un poco de humor a esta cosa porque me da, pero hubo una cosa que dijo el presidente que te la voy a trasladar y déjame tratar de ser lo más exacto posible. Alguno de los periodistas le preguntó sobre el tema de la vicepresidenta y le dijo cómo lo va a solucionar, y él dijo: hay formas constitucionales que voy a usar o que hay y que puedo aplicar, y ahí se la dejo. ¿Sabes qué? Desde que lo dijo hasta que yo te estoy preguntando a ti, a menos que lo que he estudiado me haya alguna errata como la que no dejó suceder en la presidencia de Rosalía Arteaga y se inventaron el interinazgo de Alarcón y le acortaron el periodo por 2 años, no encontré. Tengo una, pero me parece dramática que se emplee o que se invoque y que ni siquiera la quiero decir, pero de todas yo no veo ninguna. Hay una salida todavía, ¿sí? Verás, Ramiro, hagamos un tema de descartes, ¿no es cierto? Revocatoria del mandato es imposible por el tema temporal, ¿sí? Es decir, en este caso los servidores públicos que fueron de elección popular en las últimas elecciones extraordinarias todavía no están, pues, 1 año en funciones, y además se tendría que activar este mecanismo de verificación en el Consejo Nacional Electoral, verificar la causal, presentar los descargos respectivos, etcétera. No viene al caso, ¿sí? El tema del juicio político siempre queda abierta la posibilidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque dentro de las causales del juicio político, recordemos que en el Ecuador no existe el tema de la prejudicialidad, es decir, que no se requiere sentencia condenatoria ejecutoriada a efectos de iniciar el juicio político, sino que se puede basar en una presunción. Pero ahí te detengo. Para los fines prácticos que necesita esa figura, el presidente, no le alcanzan los tiempos. Mira, un juicio político no es tan demorado si es que se da la prelación del mismo, y por lo menos yo te hablo de un tema de plazos estrictamente legales de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estamos hablando de 110 días, ¿sí? Entonces, de aquí a diciembre, digamos que habría el rango de posibilidad para la censura y destitución de la vicepresidenta, siempre y cuando la Corte Constitucional pase el dictamen de favorabilidad. Y ese es un jugador que no está contaminado de la política. Así es, pero recuerda también, estimado Ramiro, que la Corte Constitucional no es que hace un análisis profundo de causalidad, sino de formalidad, de un cumplimiento formal de requisitos, exactamente, ¿no? Pero la posibilidad del juicio político siempre está abierta. Hubo una primera intentona que fue el tema de cambiar el tipo penal, ¿sí?, de la oferta de tráfico de influencias por parte de su hijo para que sea una concusión. Recordemos que la concusión sí es una causal de inicio de juicio político, porque el juicio político establece 3 causales en cuanto a las figuras de tipos penales, ¿no es cierto? Crímenes de lesa humanidad, terrorismo y delitos contra la administración pública en general. La concusión sí está dentro de esos, pero digamos que no contó con la autorización de la Asamblea, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la destitución vía infracción electoral por incumplimiento de normas y por ser infracciones graves, que ha sido propuesta nuevamente por Juan Guarderas en el Tribunal Contencioso Electoral, justo así algo de inteligencia de la causa, la semana anterior, antes del cierre de semana, nuevamente le envían a completar absolutamente todo al consejero de Participación Ciudadana, desde la calidad en la que comparece,
pasando por las pruebas que debe él anunciarlas y finalmente el tipo probatorio del cómo las anuncia y cuáles son oficiosas y cuáles ¿Le no. ¿Le mandaron a completar o a estudiar? ¿Cuál fue la resolución? Chuta, Ramiro, creo que a completar, pero a través de estudio, una conjunción de las dos cosas, sí. La jueza ponente, la doctora Coloma, le envió y él tenía hasta el día viernes para completar todos los requisitos. Veremos ya en las actuaciones posteriores qué es lo que sucede. Entonces, esa también... Esa no es más forzada, Esteban, eso no es más forzado. Es muy forzado y te digo por qué, porque dentro de las sanciones que se establece para el Tribunal Contencioso Electoral y en cualquier sanción, según nuestro sistema procesal en el Ecuador, ¿qué pasa con la pena, Ramiro? Debe ser proporcional, ¿no es cierto? Proporcional a la inconducta y a la prueba respectiva que hizo que se configura la inconducta con la infracción. Pero en este caso, ella está o pretende el consejero Guarderas que sea sancionada sobre la base de una ventaja comparativa al haber pedido un voto de una candidatura, de una elección seccional, de la cual ella no tuvo ningún beneficio, porque inclusive quedó en el último lugar, ¿sí? En las elecciones seccionales en las cuales participó como candidato a la alcaldía de Cuenca. Entonces, bastante difícil por ahí. Nos vamos quedando sin posibilidades, como te digo, el juicio político siempre queda abierto, siempre que hayan los votos, pero bien difícil. Pero hay un tema, Ramiro, perdón, y si es que habla de salida constitucional, lo hemos anunciado varias veces dentro de estos esquemas, ¿no? El primero de ellos, la primera salida súper constitucional y después de que el procurador se abstuvo absolutamente de hacer un pronunciamiento, acertada decisión del procurador, además, es lo que le manda el sistema jurídico al procurador. Es que el artículo 7 del Código de la Democracia, Ramiro, te establece, tiene dos incisos. El primero de ellos es que te dice que la ley electoral no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia dentro del año previo a las elecciones. Pero el segundo inciso te dice, en el caso de la existencia de una inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Y declarada la inconstitucionalidad, el Consejo Nacional, que además que esta norma no permite el normal desarrollo de unas elecciones, ¿sí? El Consejo Nacional Electoral puede presentar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que la trate en el plazo de 30 días. Y en el caso de no pronunciarse, la ley entrará por Ministerio de la Ley, más o menos con un proyecto de ley en materia económica urgente, pero vía electoral. Sin embargo, ¿cuál es el condicionamiento? ¿Sí? Que se requiere que sea declarado inconstitucional, por lo menos parcialmente, el artículo 93 del Código de la Democracia, para que sea la salida más constitucional, si esa es la que se refiere el presidente Norton. Pero te digo aquí una cosa, tú sabes muy bien, ¿sí?, cómo la Corte Constitucional opera respecto de las demandas de inconstitucionalidad, ¿sí? Estas se van alineando, ¿sí?, de acuerdo a un tema de prelación temporal, es decir, hay varias demandas que se pueden ir encolando hasta que la Corte finalmente se pronuncie. Pero ojo, la Corte sí puede hacer en esquema de necesidad, calendarizar y tomar una de estas demandas. Sin embargo, te digo una cosa súper puntual. Previo a esta posible demanda de inconstitucionalidad del artículo 93, tenemos la demanda de inconstitucionalidad por la forma del aumento en el IVA, que sería mucho más importante que una norma del Código de la Democracia que inclusive prevé una conducta que el presidente tendría que acatar de manera obligatoria. Eso sería, Ramiro, no veo salida constitucional todavía, salvo renuncia, ¿no? Renuncia también de la vicepresidenta Abad. Y se está quedando otra. ¿Perdone? Y se está olvidando de otra. ¿Cuál será? La muerte. Ah, la muerte cruzada. No, la muerte. También deja un descargo por la muerte. No, okay, sí, por el fallecimiento del... A ver, estoy diciendo, yo estoy poniendo todo sobre el tapete. Nada más. Sí. Entonces, esto que le dije al último es tan dramático, pero es tan real. Ahí está puesto en la Constitución. No estoy diciendo que la van a matar ni nada por el estilo, pero yo tengo que poner sobre el tapete todo lo que hay. Y no veo, y usted me ha corroborado que no la veo yo. ¿Será que ya en derecho hay gente más talentosa que usted y que yo y que muchos de los abogados que están opinando sobre el tema? Pero y cuando yo veo al presidente que dice todo lo que dice la señora vicepresidenta, digo, pero usted nos puso en este entuerto, pues nadie lo buscó, él mismito se lo puso. Entonces yo creo que hay otras formas de poder
presionar para que si se encarga el poder como se debe y él es candidato, el ejercicio de ese encargo es limitado y tiene unos márgenes de cautela que debe tener tanto quien ejerce ese encargo como quien le toca obedecer. Y ahí es donde quiero llegar a la segunda pregunta, Esteban. O sea, el encargo no es dramático, no es que la presidenta encargada puede votar a todos los ministros, puede dar indultos porque tampoco cabía, y también tiene mecanismos de control ella. O sea, parece que ella se ha olvidado que incluso ella, presidentes más pintados que no le han hecho caso a determinadas autoridades con uniforme y sin uniforme. Ahí le dejo la pelota boteando. Absolutamente sí, Ramiro. Lo que pasa es que discursivamente las elocuciones que ha hecho Verónica Abad tampoco colaboran a la situación, ¿no? Y hay que decirlo. Bueno, no colabora en nada ella tampoco, ¿no? Exacto, exactamente, porque recordarás tú estas declaraciones que hizo Verónica Abad en uno de los medios de comunicación televisivos del país, en el cual inclusive se cortó y la tuvieron que hacer a día seguido, en el cual ella empieza dentro de sus elocuciones a señalar la posibilidad del indulto, que no se podía, ya conocemos que por qué no se puede, porque no existe un indulto sobre la base de los tipos penales en los cuales fue sancionado Rafael Correa. Empezó a hablar sobre amnistías, empezó a hablar sobre el tema de los tributos, ¿sí? Que recordemos que tampoco es que se puede cambiar el tributo de un plumazo por parte del presidente debido a que tiene que haber un apoyo, un cambio legislativo, etcétera. Entonces, siendo que ella tampoco abona en esta discusión y mantiene una situación estable, saludable, sana en el tema de la sucesión, se generan estos miedos y estos cucos. Y lo más doloroso de esto, como te digo, y lo más complicado es que se extrapola un problema de carácter personal a la administración pública, ¿sí? A las instituciones políticas y jurídicas del Estado e inclusive la interpretación constitucional. La Constitución no está al servicio de un problema de carácter personal de dos personas en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que puede ser en ese sentido? Los límites son claramente establecidos en la Constitución. No hay una ley orgánica de la función ejecutiva. Digamos que existen otro tipo de límites en cuanto a la producción jurídica, digamos, los actos administrativos que ella tendría que ejecutar a efectos de romper con los esquemas de la administración pública, están controlados en el Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Y finalmente te digo que habría un contrapeso de la Asamblea, ¿sí? La Asamblea tranquilamente puede ejercer un contrapeso inmediato y los ministros también podrían hacer un contrapeso inmediato en posibles decisiones exacerbadas o antitécnicas. Entonces yo no la veo a ella encargada del poder convocando un gabinete que los ministros le vayan, so pena que los voten. Yo no la veo a una presidenta encargada de estas dimensiones, por un acaso, convocando a un Consejo Nacional de Seguridad y que todas las autoridades del Consejo de Seguridad vayan. O sea, ahí se va a dar cuenta que el poder no es sentarse en el puesto, sino tener legitimidad del ejercicio del cual ella carece. Además hay una cosa, Ramiro, que igual lo hablamos alguna vez contigo, puede haber el vaciamiento de atribuciones y funciones. Recordemos que la Constitución de la República del Ecuador, sí, al no haber una ley orgánica de la función ejecutiva, establece cuáles son las funciones del presidente de la República, ¿no es cierto? Ajá. Y te establece un catálogo de funciones. Esas funciones principalmente tienen que ver en cuanto a la ejecución de política pública y toma de decisiones. ¿Qué pasaría, sí, si es que el presidente de la República, antes de solicitar su licencia sin remuneración, establece un efecto de vaciamiento de estas atribuciones y funciones? Es decir, en cuanto a decretos ejecutivos, le delego en materia política, la delego a la ministra Palencia, siempre que exista un informe favorable de la Secretaría Jurídica de la Presidencia en este sentido. En cuanto a sectores estratégicos, a este ministro, y vacías las funciones y atribuciones y las tienes delegadas. La vicepresidenta tampoco tendría un margen de acción para deshacer tanta delegación y rehacer. Entonces, como te digo, es un tema de haber extrapolado un conflicto personal y nos tienen a nosotros dando vueltas alrededor de eso, cuando también, hay que decirlo, hay una norma clara de sucesión vicepresidencial automática. Es decir, se aplica eso y el presidente tiene que pedir la licencia sin remuneración.
ya quedan pocas herramientas, sí, ya quedan pocas herramientas y vemos qué salida constitucional es la que el presidente planteará, ¿no? Y haremos los comentarios en ese momento, pero ya adelantarse es bien difícil. Para que vean que no se puede poner a cualquiera de número 2. Le paso a Luisa Delgadillo. Conmigo gusto, Esteban, siempre agradable. Siempre un gusto, Ramiro, excelente semana. Este ejercicio me ha dado nuevas ideas para seguir pensando. Luisa. Muy bien. Gracias, Ramiro. Esteban, un gusto saludarlo. Yo tengo Luisa, dos preguntas. La primera, ¿qué otros elementos tiene la Constitución del Ecuador para poder suplir lo que es los denominados estados de excepción, que en este caso tiene la Corte Constitucional que avalar la intención de nuestro gobernante? ¿Existe alguna otra figura o salida que esté contemplada en la Constitución y a la que pueda acogerse el primer mandatario, o ninguna? No existe ninguna. Justamente por eso es la figura del estado de excepción, ¿sí? Lo que pasa en el derecho comparado es que hay estados de excepciones graduales, ¿sí? Más o menos lo que nosotros tratamos de darle la diligencia absoluta al presidente. Sin embargo, aquí cabe, Luis, hacer una puntualización. El estado de excepción tiene dos finalidades específicas. La primera de ellas es la movilización de las Fuerzas Armadas en el estado colaborativo con la Policía Nacional, ¿sí? Porque recordemos que Policía Nacional, seguridad interna, Fuerzas Armadas, seguridad externa y el tema de respeto democrático. Las Fuerzas Armadas no pueden hacer esta contingencia al interior en la prevención del delito. El estado de excepción permite eso. Segunda cosa que permite el estado de excepción es la restricción de ciertos derechos: inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad asociativa, ¿sí? Y finalmente, movilización de recursos. Me olvidaba de esto, ¿sí? Sin embargo, te digo una cosa: la consulta popular, sobre la base de la pregunta de la reforma constitucional, tuvo los resultados del 9 de mayo. Es decir, nuestra Constitución ya fue automáticamente reformada respecto de la actuación de las Fuerzas Armadas en la contención de la inseguridad, del delito y el crimen. ¿A qué me refiero con esto? A que no es necesario en este punto de la vida la ejecución de un estado de excepción para proponer la movilización de las Fuerzas Armadas en espacios colaborativos con la Policía Nacional. El estado de excepción, en este caso, y según la última reforma constitucional, vía consulta popular de salida, establecería que el estado de excepción serviría para las dos últimas finalidades. La primera es la restricción de ciertos derechos y libertades, y la segunda, la movilización de recursos específicos para destinar a las labores, en este caso, específicas devenidas del estado de excepción. Entonces, Luisa, el estado de excepción ya fue reformado, fue reconfigurado, y en este caso, para que el presidente de la República pueda establecer que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía en la contención de la inseguridad, delito y crimen, ya no es necesario el estado de excepción. Si bien la consulta popular nos da mecanismos que tienen que ser desarrollados durante un año, es decir, que se establezca un reglamento, que existan los informes al interior, por lo pronto el presidente lo puede decretar o puede movilizar a las Fuerzas Armadas sin la necesidad de estado de excepción, estimada Luisa. Gracias, Esteban. Mi siguiente pregunta, si bien tengo clarísimo que desde 1906 la pena de muerte no existe en el Ecuador, y que tampoco existe en nuestra Constitución la cadena perpetua, y más allá de que recientemente, y gracias a una consulta popular, se ha buscado endurecer las penas para delitos execrables en el país, yo quiero preguntarle a usted, que es un conocedor de los temas jurídicos, ¿cuál es el procedimiento que tendría que hacer el Ecuador para, tomando en consideración que somos signatarios de los tratados internacionales en donde se respeta el derecho a la vida, poder pensar en la pena de muerte y en la cadena perpetua, habida cuenta de que, con el respeto que se merecen los defensores de los derechos humanos, definitivamente, cuando matan, secuestran, violan y hacen atrocidades y barbaridades y medias en el país, nadie piensa en aquellas personas que sufren de este tipo de agresiones y ataques. Y más allá de que muchos puedan disentir de mi opinión, yo respeto las que piensen diferente y exijo respeto a mi pensamiento y a mi sentir, que es mío.
Yo sí creería que a grandes males, grandes decisiones. Y creo que así como en otros países donde funciona la pena de muerte, mucho del crimen transnacional y de otro tipo de delitos no es perfecto, sí ayuda mucho a contener la violencia, el atrocinio y tanto atropello que hoy por hoy estamos nosotros viviendo en carne propia. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Qué implicaciones podría tener para nuestro país? Bueno, Luisa, en ese sentido, igual con el respeto debido, porque es un tema delicado, sería un proceso muy, muy, muy complejo, sería un proceso histórico, además, que tomaría muchísimo tiempo. Primero, para que se pueda hacer una reconfiguración sancionatoria, en este caso de determinados delitos, con una pena de muerte o una cadena perpetua, se requería reconfigurar el sistema penal ecuatoriano con este tipo de delitos, con este tipo de penas, perdón, y abrir la amalgama a este tipo de penas. ¿Qué reconfiguraríamos ahí? El sistema y la percepción de la proporcionalidad entre delito y pena. Para hacer y poder cambiar esta proporcionalidad entre delito y pena, el Ecuador tendría que desapegarse, ¿sí?, de todos los tratados internacionales, pero principalmente, y lo más preocupante en este sentido, sería desadherirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, Corte y Comisión IDH. Y además tendría que, como te decía previamente, desalejarse de todos los tratados y convenios que prevean no solo el tema de pena de muerte y cadena perpetua, sino también de tratos inhumanos. Entonces, desapegándose, alejándose, desconociendo estos tratados internacionales, desadhiriéndose del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para no reconocer las opiniones consultivas, las sentencias previas y todo este soft law que genera obligaciones para con el Estado. Solo ahí podría haber la apertura. Y en este sentido también se requeriría de una reforma constitucional fuerte, si no es una constituyente, ¿sí? Te digo reforma porque las constituyentes se aplican cuando existe una reformulación dentro de la estructura del Estado y se tendría que reformar estrictamente también a la función judicial. Entonces yo te digo que también inclusive podría darse un poder constituyente ahí o un proceso constituyente. Y solo así, o sea, regresamos desde la configuración penal, solventamos el tema nacional, nos vamos a la internacional, regresa a la nacional, se da una constituyente y de ahí reconfigurar el sistema de justicia. Entonces es un proceso harto complejo, ¿no? Y Luisa, si hablamos de tiempo, no, sería imponderable realmente. Si el proceso de constituyente del Ecuador a Rafael Correa le tomó 3 años, ¿sí?, desde el pensamiento del mismo, o 4 años, te podría decir que en este caso sería un tiempo estimado similar. Muchas gracias de mi parte, estimado Esteban. Enrique. Gracias, Luisa, y gracias al doctor también Esteban Ron por haber compartido con nosotros este espacio de opinión, y reiterarle nuevamente pues que tenga una buena semana, doctor, y muchas gracias nuevamente. Buena semana a ustedes. Gracias por la invitación. Esta entrevista fue retransmitida por OnePlus TV, www.OnePlus TV, Canal 14 de CNT, Canal 14 de Extreme, Canal 14 y 514 de Claro, y todos los streamings, las mejores entrevistas, las puedes ver a las 22:30 en OnePlus TV. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos.